Cuando apenas tenía 11 años, fue enviado a la escuela militar prusiana, donde su lema era convertir a los niños en soldados sin peros ni condiciones. A inicios de 1917 llegó el momento clave, porque él ya se sabía tan bueno que decidió pintar su avión de rojo, un rojo brillante, visible, inconfundible, imposible de ignorar. No era un camuflaje, era su declaración. En el aire, cuando veían el color rojo, ya sabían quién iba por él. Al final de su vida, acumuló 80 victorias confirmadas. O sea, derribó a 80 aeronaves. Exactamente. En una guerra donde cada combate era una moneda en el aire, él parecía jugar con reglas distintas. Que se dice que cada vez que Manfred derribaba un avión, él bajaba y recogía algo del avión enemigo. Se llevaba un tipo como recuerdo. Todo eso se lo lleva a su habitación. Alguna gente hoy en día lo marca como un rasgo un tanto psicopático. Años después comenzó a crecer una fuerza política, una que entendía muy bien algo, el poder de los símbolos. Y aquí es donde inició el verdadero terror. Bienvenidos a un episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes. Soy Lau Alcalá y cada semana, si todo va bien, les contaré a ustedes y a Dr. Melquiades un caso tal vez real, perturbador e inquietante que tuvo lugar en algún rincón del tiempo y del mundo. Hoy volaremos hacia uno de los episodios más oscuros de la humanidad para contar la historia de un hombre que en vida fue uno de los mejores pilotos que el mundo haya visto. Sus proezas lo convirtieron en un símbolo, pero una vez que cayó del cielo, décadas después, su recuerdo fue obligado a volver a volar, pero de un modo muy diferente. Su nombre, su rostro y sus hazañas fueron arrancados de la tumba no para ser recordados, sino para ser utilizados por un estado totalitario en su afán de controlar. Con su imagen lograron reclutar y manipular a millones de mentes jóvenes para sus fines bélicos y supremacistas. Bienvenidos a este episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes que tiene por nombre El Barón Rojo, de leyenda a arma ideológica. Pero antes de volar a tan descontrolada historia bélica, primero lo primero y saludemos a Dr. Melquiades. ¿Cómo ha estado, Dr. Melquiades? Súper inquieto e interesado, productora, por conocer la historia de El Barón Rojo. Ok. Su nombre para mí resulta impronunciable. Recuerdo que es Manfred von Otten, ¿no? Ahorita vamos a ver. Es lo único que recuerdo de él. Piloto, sí. Es lo único que yo sé. Entonces, ahorita me va a enseñar todos los secretos del señor Manfred Ochten von Teret, ¿no? Pues la información que encontramos, ¿verdad? La que hay, así es. Ajá. Pero antes, productora, mire, estoy muy contento porque déjeme le presumo mi playera de los casos perturbadoramente ridículos que no se dieron jamás. Jamás. ¿O con están chidas? Sí, bastante. Estoy muy contento por ella, productora. Así que disfrútenla porque posiblemente en algún momento vamos a sacarlas en masa. Todo depende de cuánta respuesta haya de la comunidad, ¿verdad? Solo muy eso, bien. Productora. Ando de presumido. Me parece perfecto. Pues bueno, antes de iniciar con todo esto, porque es bastante complejo lo que vamos a abordar, los invito a que si aún no están suscritos al canal, que se suscriban, que activen la campana de notificación y que nos ayuden hypeando este video. Hypear el video es el modo en que lo recomendamos. Le decimos a YouTube, esto está súper genial, alguien más lo tiene que ver. Así de que se los encargo, por favor. Y bueno, también cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes ya conocían al Barón Rojo? ¿Conocen su historia? ¿Lo conocen muy poco? ¿O han llegado a leer alguno de sus libros? Porque hay muchos libros sobre él. ¿O han llegado a ver alguna de sus películas? Porque también hay varias películas sobre él. Yo solo tengo una queja sobre eso, y es de que en realidad en las películas lo ponen más guapo de lo que en realidad era. ¿Ah, sí? Sí, y como que yo me quedo con la imagen de las películas. Bueno, es que el cine va a ir a la segura, ¿no? Va a utilizar el estereotipo de lo que es para ellos belleza, ¿no? Y eso es lo que te van a dar. O sea, sí, no es que decían, era alemán, ¿no? Sí. O prusiano, en realidad. Vamos a ponerlo güero y ya. Sí, claro. Y tú decías, ok, pero ¿y qué más, no? Sí, no sí, necesariamente. Sí, es como Jesús, ¿no? Que lo pone así súper hermoso y dices, bueno, por las características de la región en la que nació, pues no era posible. Pero pues era el hijo de Dios, entonces yo creo que eso marcaba la diferencia. En mi opinión. O estas biopics, ¿no? Que agarran
Y dice, no, y de repente el protagonista es Brad Pitt, ¿no? Y es, ¿Y tú? Pues estaba guapo, ¿no? Ya lo ves el real y nada que ver, ¿no? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora hacía ejercicio para que se le marcaran los abdominales, claro, ¿no? Y lo ves en la vida real y estaba bien gordo. Bien gordillo. Pero no. Bueno, antes de ir para allá, los invito a que se preparen su rico y delicioso café, porque esta es una historia que de verdad vale la pena escucharla con una tacita de café, y si su salud y su dieta en este momento lo permiten, con una galletita, ¿por qué no? También. Bueno, un cuernito, Bueno, un croissant. Un croissant. Ok, ¿vamos para allá? Adelante, productora. Vamos. Antes de iniciar, es mi gusto mencionar que este episodio no es un documental ni pretende ser una investigación académica. Es una sencilla narración construida por una recopilación de datos encontrados en los libros de mi biblioteca, crónicas históricas y diversas fuentes disponibles en Internet, con el único fin de entretener. Tampoco tiene valor académico. Productora, yo ahorita le iba a pedir un diploma por haber cursado este curso. No. ¿No? Diablos. ¿Tampoco va a servir para mi tarea? Ya. Bueno, sí le puede ayudar, ¿no? Sí, porque finalmente los datos que marcamos pues son datos tal cual que sí ocurrieron. Ya, ok, estos datos tienen sustento en los libros de mi biblioteca, en crónicas escritas y en mucha información que pueden encontrar en internet, ok. No me los estoy sacando de la manga, no los estoy inventando. Ojalá tuviera ese nivel de imaginación para crear una historia tan fantástica como esta. Sí. Por eso mucha gente me envidia. Exacto. Pero más allá de eso, pongan atención, porque posiblemente algo de aquí va a salir en tu examen de historia. Sí, dejen de eso. Siempre es bueno tener información, te abre a temas de conversación. Y si ya de repente escuchas a alguien, puedes decir, yo ya algo sé sobre eso, sí. Algo he escuchado sobre eso. ¿Se imagina una gótica que le gusten los temas bélicos? Si sale esto, ya vas a ligar. Pues ya es diferente. Bien, vamos a ver. Antes de convertirse en leyenda, fue solo un chico. Nada más. Pero no un chico cualquiera. El 2 de mayo de 1892, dentro de una familia aristócrata prusiana, nació Manfred von Richthofen. Ok. Al nacer dentro de una familia aristócrata, Manfred no eligió el deber, lo heredó. La disciplina, el honor y la estructura militar no eran una opción, eran parte de su destino. Cuando apenas tenía 11 años, fue enviado a la escuela militar prusiana, donde su lema era convertir a los niños en soldados sin peros ni condiciones. Ese era el lema de la escuela donde Manfred estudió sus primeros años. Tanto él como su hermano menor, Lothar, quisieron seguir el camino de su padre, alistándose desde muy jóvenes al ejército imperial. ¿Ok? Estamos hablando, Manfred nació en 1892, apenas iniciado el siglo XX, pues él ya estaba aquí estudiando, convirtiéndose en soldado sin peros ni condiciones. Era parte de su legado, o sea, era sí o sí. Sí. ¿Sí? Nada de, no quiero ir a marchar, no. Él era exactamente. Bien. El padre de Manfred, el señor von Richthofen, perteneció también a la poderosa caballería prusiana. Ocupó un alto rango en el regimiento de Úlanos número 12. ¿Okay? Era tradición familiar. Estamos hablando de una familia aristócrata. ¿Okay? Por algo a él le dicen el varón rojo. Practicó caza y equitación y cuando terminó su entrenamiento se alistó a la caballería alemana. Justo aquí es donde todo cambió, porque resulta ser que unos primos empezaron a pelearse por los terrenos de la abuela. ¡No! Sí, también porque si creíamos que en México ocurría, en Europa estaba más complicado porque vamos justo para allá. La Primera Guerra Mundial inició por una combinación de tensiones acumuladas. Pero el punto de quiebre se dio el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo.
Un mes después el conflicto estalló oficialmente y más o menos va así. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, que es donde ocurrió el este. El 30 de julio de 1914, Rusia moviliza su ejército en apoyo a Serbia. El 1 de agosto de 1914, Alemania le declara la guerra a Rusia. El 3 de agosto de 1914, Alemania le declara también la guerra a Francia. Y el 4 de agosto de 1914, Reino Unido entra en la guerra después de que Alemania invadió Bélgica. ¿Ok? En ese tiempo Europa no estaba gobernada solo por reyes, estaba gobernada por familias. 3 de las potencias más grandes estaban gobernadas por primos y es por eso por lo que les digo que los primos empiezan a pelear por los terrenos de la abuela. No ocurre solo en México, también en Europa, pero aquí ocurrió a mayor escala. Sí, es que habría que ver de primos a primos lo que se estaban peleando, pero no es el terrenito ahí en Chalma, ¿no? No, era, ok. Vamos reinos. Viendo. Jorge V estaba reinando Reino Unido. Guillermo II estaba reinando Alemania y Nicolás II estaba reinando Rusia. ¿Okay? La figura clave aquí era la reina Victoria, también conocida como la abuela de Europa, por eso es que les digo que se estaban peleando los terrenos de la abuela, porque sus hijos y nietos se casaron con casi todas las casas reales de esa época y por eso es que muchos estaban enfermos y no es broma, es verdad. Jorge V, vamos a ver, Jorge V y Guillermo II, recordemos, Jorge V ¿de qué estaba reinando? De Reino Unido. Y ajá. Guillermo II estaba reinando Alemania. Eran nietos de Victoria, de la reina Victoria, ya Oxisa en ese momento. O sea, eran primos hermanos. Nicolás II estaba casado con Alejandra, prima hermana también de Jorge y de Guillermo. Nieta de Victoria. Nieta de Victoria, exactamente. Sí. Además, Nicolás II y Jorge V eran primos dobles, porque también eran primos y dobles, porque por el otro lado familiar estaban, sus lazos sanguíneos eran del lado danés. O sea, estaban por ambos lados. Uno era más directo, el otro no tan directo. Incluso ellos dos eran tan parecidos físicamente hablando que en muchas fotografías dicen, ¡ah! Cuando las ves y sí es cierto, las ves y dices, ¡ah! No es cierto, ¿por qué se parecen tanto? Pues porque eran primos. A mí se me hace que eran del mismo broma. papá. No es broma. Por ahí se aventó un chascarrín, por ahí salió. Bueno, no lo sé, pero bueno, se conocían. Jugaron cuando eran niños, vacacionaron juntos, se escribían cartas donde se llamaban por sus sobrenombres de primos que le pones, el Mocos, sí. el Furcio, el Chilletas, yo qué sé, los apodos que se pueden llegar a poner. Pero esas cartas de repente se convirtieron en declaraciones de guerra. Pues sí, y así fue. En medio de todo este conflicto nació el símbolo, el héroe, la figura que años después sería utilizada para reclutar jovencitos e instalar ideas supremacistas en ellos. Bien, cuando esta guerra estalló, Manfred aún no era un piloto, era soldado de caballería. Incluso ahí, como soldado de caballería, ganó la Cruz de Hierro por una proeza heroica. Pero la guerra moderna no tenía espacio para caballos, porque el cielo era el nuevo campo de batalla. Recordemos que ya estamos en 1914. En 1915, Richthofen entró al servicio aéreo alemán. Ahí ocurrió algo tan extraño porque al inicio no fue el piloto más talentoso, tampoco fue el más natural, porque había quienes volaban, o al menos eso dicen, que como pilotos y sobre todo pilotos de combate y para el tipo de aviones que ellos volaban, tenían que volar con naturalidad, pero Manfred no lo hacía. ¿Ok? Le costaba más trabajo tal vez que a otros pilotos, pero tenía algo mucho más peligroso. Tenía paciencia, tenía frialdad y una gran capacidad para aprender de la muerte. Y eso es muy peligroso. Su mentor le enseñó algo que cambiaría la guerra aérea. No se trataba de volar mejor, se trataba de atacar en el momento exacto. Manfred lo aprendió bien
y lo aprendió rápido. El mentor de Manfred, sí tiene un apellido un poco complicado para mí, su nombre es Oswald Boelcke, sería Oswald Boelcke, fue uno de los líderes y estrategas más influyentes en la Primera Guerra Mundial y de hecho es considerado el padre de la Fuerza Aérea Alemana. Ese fue su mentor, pues casi nadie, ¿no? Sí, no. ¿Ok? Pues al principio comenzó Manfred a derribar aviones enemigos uno tras otro. No improvisaba, no arriesgaba de más, observaba, calculaba y ejecutaba. Cada victoria se registró. Cada vida caída se convirtió en un número. A inicios de 1917 llegó el momento clave, porque él ya se sabía tan bueno que decidió pintar su avión de rojo, un rojo brillante. Visible, inconfundible, imposible de ignorar. No era un camuflaje, era su declaración. En el aire, cuando veían el color rojo, ya sabían quién iba por ellos. Y por eso lo hizo. Porque no quería que no lo vieran. Muchos dice que cuando él manda pintar el avión, muchos le dicen, pero ¿cómo puede ser posible? Ahora ya vas a evitar el factor sorpresa. Ya no está a tu favor el factor sorpresa. Y él les dice, pues es que yo no quiero sorprenderlos. Yo quiero imponerlos. Quiero que me teman. Y lo consiguió. Y por eso mandó a pintar el avión de rojo. Y por eso es por lo que le llaman el Barón Rojo, justamente. Okay. Entonces, él sí provenía, o él sí tenía un título nobiliario. Sí, claro. Él sí era un... Sí, claro. Okay. Su papá era varón. Bien. Y él, al ser el primer varón, iba a heredar el título nobiliario. Así es. Sí. También esta es una información que hay y que de hecho creo que hacen mención sobre ella, aunque en algunas ocasiones siento que tienden a romantizarlo porque se dice que cada vez que Manfred derribaba un avión o a un enemigo, él bajaba y recogía algo del avión enemigo. Se llevaba un tipo como recuerdo, por decirlo de algún modo. Todo eso lo tenía con él y después más adelante cuando él tiene que ir de descanso por algo que le ocurre, que ya lo veremos, todo eso se lo lleva a su habitación, que es donde hay como un poco más de testigos que dejan esto. Alguna gente hoy en día lo marca como un rasgo un tanto psicopático. Sí, no, puede llegar a ser un rasgo un tanto psicopático. Pues yo no sé. La verdad es que no sé. No sé en realidad porque no tenemos más información que nos pueda dar de si sí tiene algún otro rasgo psicopático. Lo único que sí se sabe de él es de que era exageradamente frío, tomaba las cosas con muchísima calma y era muy calculador. Pero ese cálculo siempre lo llevaba en su modo de volar. Al menos abajo del avión no hay algo que nos diga lo contrario. De acuerdo. Digo, a mí se me dificulta el hecho de que él, digamos, derriba al enemigo, ¿no? Se haga el tiempo para bajar, recoger algo y otra vez despegar y dices, no mames, o sea, estás en media guerra, ¿cómo crees que va a estar bajando por cada uno? No descarté la posibilidad que tal vez cuando termine el combate se llevara un recuerdo de ese combate, ¿no? Sí. Pudiera ser. Lo que pasa es de que aquí es cuando apenas están empezando a tener las batallas aéreas. Okay. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Hasta antes de esto, los aviones los utilizaban para reconocer terreno, para ver cómo estaban las formaciones de los enemigos y dónde tenían qué. Para eso era principalmente para lo que se utilizaban los aviones. Hasta aquí, hasta la Primera Guerra Mundial, es cuando deciden utilizar ya el avión como un arma de batalla. Ok. Y bueno, en julio de 1917 fue gravemente herido en la cabeza. Y así fue como lo mandaron de licencia a su casa. Llevaban tiempo pidiéndole que escribiera un libro sobre sus heroicas hazañas. Él mismo se negaba, alegando no tener talento para la escritura. O sea, y de verdad él así lo decía, es que yo no soy bueno escribiendo, yo no tengo la elocuencia que se necesita para poder plasmar mis hazañas, ¿no? Aunque todo el mundo le decía, si de verdad quieres que al final de todo este conflicto se te recuerde como un héroe de guerra, tienes tú que escribir tus propias memorias y tienes que escribirlas tú. Pero Manfred se negaba, o sea, decía, no, yo no tengo tiempo para eso. Sí. Y de hecho mucha otra gente lo
pues lo retrata de esa forma, que para él, una vez que él conoce los aviones, para él ya lo único que contaba era volar, y era lo único que quería estar haciendo todo el tiempo, y que si no hubiera tenido esta lesión en la cabeza, él no se hubiera ido de descanso, él hubiera seguido en activo, y pues ya, sin nada, él no quería dejar sus aviones, o sea, para él ya era, muchos incluso lo han señalado más ya como una obsesión, el estar en el aire. Le costaba mucho trabajo ya estar en tierra y relacionarse con la gente. Muchas de las cosas que describen de él a mí me resulta más como un hombre pragmático que como otra cosa, y finalmente su modo de vuelo y su disciplina lo demuestran, que sí, en efecto, era un hombre pragmático. ¿Pudiera ser que eso que se habla de él, como darle estas atribuciones psicopáticas, sea más como desvirtuarlo y no tanto decir que en efecto era un sujeto pragmático, que él decía, la misión es esta, pum, se cumple la misión, punto, no más, no menos? Digamos que hay situaciones que se pueden interpretar del modo en como las queramos interpretar. Y por lo que después hicieron con su historia, que es lo que vamos a ver ya casi al final, es que creo que también por lo que hoy, lo que tenemos, no sabemos si es verdad o si es mentira, si lo están exagerando o lo están minimizando, entonces no lo sabemos al 100%. Los historiadores hay cosas que todavía discuten mucho precisamente sobre eso, porque a su historia de él es una de las historias que más mano le han echado. Y por eso es precisamente por lo que los datos que yo estoy dando en este momento son datos que no contribuyen, en mi opinión, no contribuyen a enaltecer lo que después hicieron con él. De acuerdo. Por eso es por lo que lo estoy manejando de esta forma. Al final de todo este episodio, lo que estoy diciendo justo en este momento va a tener sentido, se los prometo. Y pues bueno, entonces le dan un balazo en la cabeza, él alcanza a aterrizar, ya para ponerlo más fácil, y este balazo que le dan en la cabeza lo deja, pues, ciego por unos días. Entonces por esto es por lo que le dicen, te tienes que ir a casa a descansar. Hay muchas fotografías de él, hay muchos videos de él donde trae la cabeza completamente vendada y pues nada. Entonces, como lo mandan de descanso, lo mandan a su casa. Su mamá, que también cuentan que era una mujer muy controladora, le dice, ¿sabes qué, Manfred? Vámonos de descanso a la casa de descanso, ¿no? Porque pues nosotros tenemos nuestra casa de descanso, entonces vámonos para allá para que te puedas recuperar. Y estando en este descanso obligado es que la editorial Hulstein es donde le dice, ¿sabes qué? Ya es momento de escribir tu libro. El emperador en ese momento le dice, es momento de que sí escribas tus memorias, las necesitamos, se tienen que registrar. Algunos señalan que ellos ya sentían la derrota cerca. Entonces, que al sentir esta derrota querían enaltecer lo bien que ellos estaban haciendo, lo necesitaban enmarcar, no enaltecer, enmarcar lo más que se pudiera. Resaltar. Para que dijeran, no todo está tan mal, ¿no? Sí. O sea, no todo está tan mal, ¿sí? Hay cosas muy buenas que tenemos. Y entonces por eso es por lo que le dicen, es momento de que escribas tus historias. Y él le dice, pues es que como que no quiero, y pues aparte como que de este ojo no veo bien, entonces ¿cómo le hago? Y la editorial le dice, no te preocupes, y envían a una taquimecanógrafa para que a ella él le vaya dictando y entonces ella vaya taquigrafiando y luego mecanografiando absolutamente todo lo que Manfred le va contando. Y es justamente un poco de la información que ella da, de lo que ella lo menciona. No lo menciona como un hombre grosero, sino todo lo contrario. Todos siempre dicen que sus modos eran exageradamente elegantes. Muy refinado. Exacto, y no era para menos. Finalmente él era un varón. Claro. Entonces sus modales obviamente iban a ser exquisitos. Esos modales los demostró varias veces en el campo de batalla o en el área de batalla, que en este caso sería el aire. Sí. En diferentes ocasiones lo demostró, pero vamos a verlo un poquito más adelante. Y pues bueno, le mandan a la taquimecanógrafa y ella es también quien cuenta que muchos de estos trofeos, o sea, lo que se llevaba del avión que él había derribado, pues los tenía él ya en su cuarto. Y que de lo único que a él le interesaba hablar
era sobre sus victorias. Sobre el vuelo, sobre los modos de vuelo, sobre los aviones que había volado, sobre lo que se podía llegar a mejorar dentro de una aeronave. O sea, todo giraba como en torno a eso. Y bueno, para mí puede resultar un tanto obsesivo, pero lo puedo llegar a entender. Porque digamos que él estaba completamente entregado a su misión. ¿No salió por ahí una historia de amor entre él y la taquimecanógrafa? Muchos quisieron engancharla y de hecho por eso es que después sueltan como el rumor pues de que él no tenía preferencia por las mujeres, porque nunca se le supo una historia de amor. Okay. Pero también cuenta la historia que cuando él conoce al emperador, en ese momento le dice, ay, las chicas le han de sobrar, y él le dice, pues en el cielo no hay muchas. O sea, eso es lo que él responde, ¿no? Sí. Así como que, pues no, en el cielo no hay muchas. Pues no, porque así su vida que no, era no el te aire, encuentras, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, bueno, yo pienso que todo esto surge porque las personas queremos forzosamente encasillar a las personas y las situaciones dentro de estándares conocidos, sí, claro, o dentro de nuestros estándares, y que cuando no es así empezamos a quererlos encasillar en otros lados. Claro. Pero la cosa no es así. Sí, no. Ahorita dijo algo bien interesante, productora, con lo cual me quiero asociar e identificar. Okay. A partir de hoy voy a decir que soy de modales exquisitos. Así lo dijo usted, entonces voy a apropiarme esa expresión. Soy un individuo de modales exquisitos. Hay una historia que cuenta, lo voy a contar rápidamente porque son de los datos que no quería dar, pero bueno. Hay una historia que cuenta que en una ocasión derriba a un enemigo y obviamente le van a sepultar al enemigo, y justamente cuando están a punto de enterrarlo, junto con su escuadrón, llega Manfred sobrevolando el lugar, y todos los presentes piensan que los van a atacar, y lo único que hace Manfred es que desciende tanto y baja tanto para dejar una corona de flores, y después se van. Y se van. Ok. Esa es una de las historias que cuentan. O sea, como para mostrar su respeto. Exactamente. Pum, lo dejo. Y exactamente. Órale. Otra de esas era un de caballero. Que. Otra de esas es que cuentan que él nunca le disparaba al piloto, él le disparaba a la nave. Nunca al piloto. Entonces, bueno, aquí pues las opiniones están como un poco divididas y esta parte es como un poco complicada. Yo presento los datos y ustedes crean su propio veredicto al final. Bueno. Para mí es un caballero. Es que de hecho, insisto, sus modales son de primera, son de la nobleza, vaya. Mucho tiempo después se sabría que dicho dictado, lo que Manfred le estaba dictando a la taquimecanógrafa, fue revisado y acomodado por el periodista Erich von Salzmann, quien terminó dándole un toque fluido y aparentemente auténtico. O sea, Manfred él siempre lo dijo, yo no tengo talento para la escritura. Le insistieron porque él dijo, no tengo talento, y también mencionó, no tengo la paciencia para sentarme a escribir. Sí, claro. Le mandan a la taquimecanógrafa, pero pues de todo lo que él cuenta y le va contando y demás, pues ella solo es taquimecanógrafa. Entonces toma el dictado, luego mecanografea, ¿tá? Y pues ella entrega lo que le están dando. Y a final de cuentas se dice hoy en día que Eric es quien le termina metiendo mano para que tenga un toque bastante fluido, pero que también parezca muy auténtico. Okay. Y entonces es cuando se publica El piloto de combate rojo. Se convirtió en un éxito de ventas, alcanzando más de 400,000 ejemplares vendidos antes de la muerte del protagonista. Bastante buenos, ¿verdad? No, sí, ya quisiera yo tener ese número de ventas. Sí, por supuesto. Pues sí, claro. Más de 400,000 ejemplares vendidos antes de que Manfred pasara a mejor vida. No sé si a mejor o, bueno, pasara a otra vida. Bien, vamos a ver. Al final de su vida acumuló 80 victorias confirmadas. O sea, derribó a 80 aeronaves. Exactamente. En una guerra donde cada combate era una moneda en el aire, él parecía jugar con reglas distintas. Dejó de ser solo un piloto, se convirtió en un símbolo. Incluso sus enemigos lo respetaban. Lo temían, pero también lo admiraban. Y eso también está registrado.
Sin que lo supiera, él ya no pertenecía a él mismo, y eso era apenas el inicio. El 21 de abril de 1918, sobre el cielo de Francia, en una persecución como tantas otras, algo cambió. Richthofen descendió demasiado, persiguió a un piloto enemigo a muy baja altura, rompió sus propias reglas. Un disparo, solo uno, un solo disparo le atravesó el pecho. No murió al instante, logró aterrizar, pero su cuerpo ya no respondía. Minutos después, el Barón Rojo murió. No. Y por eso es por lo que estamos justamente en esta semana trayendo este episodio del Barón Rojo, porque es su 108 aniversario luctuoso, justamente el 21 de abril de 1918. Bueno, pues hace unos días se cumplieron 108 años de su muerte. Y por eso lo estuve guardando justo para esta semana, porque no lo quería traer en mayo, que es cuando él cumple años. Hay quienes hoy en día todavía y hasta la fecha se siguen deschongando, y es en serio. O sea, si ustedes quieren ver una pelea bien interesante, pongan a dos historiadores a debatir. Sí, siempre, diferentes puntos de vista. Me encantan y me fascinan, de verdad. Adame y Carlos Trejo se quedan cortos, con todo respeto, doctor Melquiades, con todo lo que ellos pueden llegar a hasta utilizar para defender su argumento. Pero bueno, hasta hoy en día hay quienes señalan que el disparo no vino de su oponente aéreo. Hay algunos que aseguran que este disparo vino del suelo de un soldado de infantería australiano, lo cual hasta cierto punto le quita mérito a su hazaña, porque lo derribaron de alguien que el disparo venía del suelo, no del cielo. Y entonces, bueno, eso le quitaba como proeza a su hazaña. Durante muchos años se ha manejado la versión de que en combate, claro, vaya, mientras estaba volando, pues otro avión le disparó. Y entonces es cuando él perdió la vida. A hoy por hoy hay quienes defienden que no. Y pues bueno, lo cierto es que sí estaba volando muy bajo y que sí un disparo de la parte de abajo de tierra sí le pudo haber impactado. Eso también es verdad. Okay. No lo sé. Algún día tal vez hablaremos específicamente de qué ocurrió ese día. Hoy no es ese día. Aquí pasó algo que nadie esperaba. Y de verdad, nadie. Sus enemigos, los británicos, recuperaron su cuerpo y le dieron un funeral militar completo. Ay, güey. Con honores, con respeto, como si enterraran a uno de los suyos. Incluso en medio de la guerra, algunos hombres trascienden bandos. Y esto fue lo que ocurrió con Manfred. Esto es algo que nadie, no, al menos no se había visto hasta antes de Manfred, que el enemigo le rindiera honores y lo llevara como tal, y lo enterraron y demás. Y después pasaron unos años para que ya le entregaran el cuerpo a la familia. Okay. Pero mientras tanto le rindieron honores como si hubiera caído un soldado inglés. Sí. Uh-huh. O sea, con mucho respeto. Con corona y con todo. Y tengo entendido que en el panteón donde él estuvo, hoy por hoy, cada cierto tiempo, no estoy segura si cada año, pero sí estoy segura que cada cierto tiempo le llevan una corona de flores rojas, justamente. Exactamente. Okay. Y le siguen rindiendo honor. Honor. Bien. Por sus proezas, pero también porque él fue todo un caballero en el aire. Al menos eso es lo que se cuenta. Claro. Y por eso es por lo que le ponen el Barón Rojo. De acuerdo. Pues bueno, un piloto, una guerra, una tumba. El 11 de noviembre de 1918, agotada, derrotada y humillada, Alemania firmó el armisticio. El armisticio. Y en 1919, el Tratado de Versalles le impuso restricciones militares, territoriales y económicas. Quien hizo esto tomó una muy mala decisión, pero bueno, la historia no terminó, porque Alemania tampoco terminó ahí. Cuando un país pierde todo, porque sí le quitaron demasiado, busca algo que lo haga recordar quién era, o quién cree que era. Años después comenzó a crecer una fuerza política, una que entendía muy bien algo, el poder de los símbolos. Y aquí es donde inició el verdadero terror. El partido nazi no solo buscaba gobernar, buscaba reescribir.
reescribir la historia, reescribir la identidad. Para eso necesitaba héroes, pero no cualquier héroe. Héroes perfectos, sin contradicciones, sin dudas, pero también sin voz propia. Miraron hacia atrás, hacia la guerra, hacia lo que ya no estaba, y entre todos eligieron a uno, el Barón Rojo. En 1933, cuando el señor del bigotito llegó al poder, Manfred von Richthofen llevaba más de una década sin vida. Sí. Pero eso no importaba, porque un muerto no contradice, no opina, no se defiende, y eso lo convirtió en el símbolo perfecto. El régimen rescató su imagen, libros sobre su vida, propaganda visual, historias exageradas, un énfasis casi obsesivo en su honor, su disciplina y su pureza. Escuchen bien, su pureza. Aquí está lo inquietante, lo aterrador. No estaban recordándolo, estaban editándolo, moldeándolo de acuerdo a su conveniencia. Todo lo que no encajaba desaparecía. Toda complejidad se simplificaba. Poco a poco el hombre real comenzó a desvanecerse. En su lugar apareció algo más, una figura perfecta, un ideal, una herramienta. No lo resucitaron, lo reconstruyeron. Algunos historiadores, como Joaquín Castan, que es en quien más me basé yo para esta recopilación de datos, señalan como principal culpable de todo esto a Hermann Göring, criminal de guerra nazi, enjuiciado en Nuremberg. Se dice que él mandó a editar videos y fotografías para hacer parecer que fue amigo de Manfred. También él compró los derechos sobre su libro y lo reeditó a placer. No, es lo peor que puede, o sea, destripar un libro y manipularlo a tu conveniencia, sí. Es lo peor que se puede hacer. Bueno, lo peor. Castan ha aclarado hasta el cansancio, y de hecho ya si llegan a buscar algún documental de él, porque creo que aparece como 2 que pueden encontrar en YouTube, ya hasta llega un punto donde dice así como de, ay, otra vez tengo que volver a repetir esto, pero ok. Él ha aclarado hasta el cansancio que nunca compartieron escuadrón, que Manfred estuvo en el escuadrón número 1 y Hermann en el escuadrón número 3, y que se ha creído todo esto, o sea, de que ellos estuvieron en el mismo escuadrón y de que fueron grandes amigos por la edición que Hermann mandó a hacer años después. No hay fundamentos para afirmar lo contrario. Y sí, eso fue lo que hizo Hermann, le hacía creer como a todo el mundo con esta edición de las películas, hagan de cuenta, sale Manfred, ¿no? Y va con sus amigos muy sonriente porque sonreía mucho siempre que estaba con cámaras y de repente tenía como momentos muy meditativos. Sale con sus amigos, sale con sus perros porque le gustaban mucho los perros y se van a tomar la fotografía y entonces como que todos posan. La foto. Y después de repente se ve así como de y ya aparece Hermann. O sea, el montaje, ¿no? El exactamente, corte. Exactamente. Pero bueno. O sea, lo que hace el Chuy, pero feo, ¿no? Y viejo. Pues sí. Sí. Sí, Chuy. Sí. Nunca hagas nada de eso, ¿eh? Eso no está bien. Esta historia cada vez se vuelve más incómoda, porque ya no es solo sobre un piloto, que en honor a la verdad nunca fue perfecto, no tanto como piloto, sino como hombre o como ser humano. Esto es algo mucho más profundo. ¿Qué pasa cuando alguien toma tu historia y decide qué partes merecen existir? ¿Qué pasa cuando tu nombre ya no te pertenece? Richthofen fue un hombre muy complejo, un soldado, un estratega, un producto de su tiempo. Pero lo que el régimen necesitaba no era un hombre, era un símbolo. Y los símbolos no tienen alma. Son solo una herramienta. Y si bien una herramienta puede hacer mucho bien, también es verdad que mal utilizada puede hacer mucho mal. En su libro, El piloto de combate rojo fue reeditado y difundido. Se promovió como lectura oficial para jóvenes. No fue solo un libro, fue un manual de conducta disfrazado de historia. Su imagen apareció en carteles, revistas, materiales educativos, cultura militar. Deliberadamente la utilizaron para reclutar. En las filas de las juventudes hitlerianas su nombre aparecía como ejemplo. Nunca se enfocaban en su muerte, solo en su gloria. No les decían que morirían en una guerra. En lugar les hacían creer que morirían como leyendas. ¿Funcionó? Sí,
Sí. En 1932 tenían poco más, las juventudes hitlerianas tenían poco más de 100,000 miembros. Para 1934, que es cuando ya habían incluido todo este material del que les estoy hablando, tenían más de 3.5 millones de integrantes. Y entre 1940 y 1941 tenían más de 9 millones de miembros. Manfred von Richthofen ya no podía elegir en quién lo convirtieron. Ya no eran sus palabras, sino una historia intervenida. Usaron su imagen hasta que dejaron claro que el verdadero terror no era morir, sino seguir siendo deformado y utilizado. Sabemos lo que ocurrió después, pero es bueno recordar cómo hasta la más emblemática figura de la historia puede ser deformada y utilizada para fines perversos. ¿Cómo ve, doctor Melquiades? Pues lamentablemente muy real eso. Digo, ya bien lo dice Fernando Delgadillo en su canción, ¿no? Lo único que necesita la gente es un capitán, un héroe, una señal. No importa si tiene fundamento, no importa si es real, no. Únicamente quieren ese ideal, ¿no? Ese símbolo para seguirlo y que sea el dirigente de algún movimiento, ¿no? Así de simple. Lo mismo que pasó con Che Guevara, lo mismo que pasó con Bolívar, por ejemplo, ¿no? Que él tenía un ideal y de repente como que él ya no está y se tergiversa ese ideal y ya no es después lo que él proponía en un inicio, ¿no? Entonces ha sucedido mucho con la historia y es triste, ¿no? Es triste que se desvirtúe, que se tergiverse ese punto, porque tú como individuo, tú tienes una lucha, ¿no? Tú tienes una lucha, tú tienes un propósito y cuando ya no estás en efecto de forma no consensuada, pues utilizan esa lucha a su conveniencia. Y fue lo que lamentablemente le pasó a von Richtenfeld. Entonces es triste y que la historia nos manipule de esa forma, ¿no? Y a todos, ¿no? A todos, guardando sus respectivas dimensiones, pero pues también, ¿no? Cuántas veces no se ha sacado de contexto cosas que dicen algunos individuos, ¿no? Para fomentar un discurso, el cual ya cuando ves todo el video o todo el discurso dices, completo, pues no es verdad. No es verdad, ¿no? Pero se toma para desvirtuarlo y entonces que sirva como una propaganda negativa o favorable para un discurso cualquiera que sea su ideología, ¿no? Entonces así es mucho. Y sucedía antes de eso y hoy día sigue sucediendo, un siglo después sigue sucediendo. Sí. Es complicado. Oiga, pero él nació entonces en 1800. No, él nace, en 1800. Y muere en 1918. Él nace en 1892. Entonces, ¿cuántos años tenía? Pues era un niñito. ¿Tenía que 24, 25 Casi. Años? Yo a los 23 años me seguía robando el cambio para jugar maquinitas, productora. Muy mal. Y ese güey ya era una leyenda, ya. Un caballero. Era un caballero. Sí. Era un varón en realidad. Un varón. Era un varón. No era un caballero. Hay una diferencia entre un caballero y un varón. Y es que el caballero no tiene un título nobiliario y el varón sí lo tiene. Bueno, yo me refiero a su costumbre, ¿no? Su caballerosidad, ¿no? Su costumbre. Okay. Porque no existe la palabra varonicidad, ¿no? Sí. Bueno, era muy varonil, ¿no? Ya, a su final de cuentas. Pero bueno, una leyenda que inspiró a algunos, ¿no? Porque no descarto la posibilidad que él, mientras estaba en funciones, haya inspirado a otros, ¿no? Como para decir, ay, güey, yo quiero estar en su pelotón, o yo quiero ser su compa, ¿no? O quiero que me enseñe a hacer lo que hace. Pues muchos, ¿no? O sea, digo, en vida muchos lo seguían, precisamente como que todo su escuadrón, ¿no? A él y a su escuadrón los llamaban el circo aéreo. Por su modo de vuelo, pero porque él tenía un avión color rojo y su escuadrón también sus aviones eran bastante vistosos. Entonces les llamaban precisamente por eso el circo aéreo. Además de por los planes o las estrategias que armaba Manfred, pero por lo cual no quiero tratar como tanto estos temas porque todo eso fue mal utilizado. Y hasta hoy no sabemos qué tanto está engrandecido o qué tanto está minimizado. Ok. Por eso es por lo que no quise traer como ese tipo de datos. De acuerdo. Para no echarle más leña al fuego. Híjole. Y traer pues lo que es una verdadera historia de terror, ¿no?
el cómo al héroe, la leyenda, lo terminan convirtiendo en una herramienta propagandística con fines bélicos supremacistas. Sí. Muy complicado. Y pues millones de chicos cayeron dentro de eso, ¿no? O sea, aquí está el dato. En 1932, cuando todo esto inicia, las juventudes tenían 100,000 miembros, poquito más de 100,000 miembros, y entre 1940 y 1941 ya tenían más de 9 millones de miembros. 9 millones, híjole. Complicado. ¿Y sabes qué es lo más triste, productora? ¿Qué? Que todo eso a origen de un berrinche de primos. Todo eso a berrinche de unos pinches primos que se enojan, que no, que sí. Yo estoy en varios grupos de historia y pues normalmente en esos grupos suelen mandar memes. Ajá. Sobre, ¿no? Y hace no mucho, creo, ya tiene un ratito que mandaron este meme en diciembre donde decían que esa era la pelea más grande por los terrenos de la abuela. Y dije, me encantó. Puse muchas caritas sonrientes, contesté yo con muchas caritas sonrientes y ahora justamente dije, es el momento de traer el meme. Aquí encaja perfecto este meme. Sí, así es. Sí, no invente. O sea, una historia que más adelante vamos a tratar, ahorita que hablamos de Nicolás II, es la de los Románov. Es algo que a mí siempre me ha encantado, me ha fascinado. Hubo un tiempo en donde uno de mis sobrenombres era algo así como muy parecido, justamente. Entonces, en algún momento lo traeremos también. Sí, lo va a traer. La caída de los romanos. Mira, ya hasta tiene nombre. La caída de los romanos. El último zar. Nicolás II, y el primer zar fue Nicolás I. Sí. Eso es siempre que desde que leí ese dato, era bien chiquita, pero siempre como que me hizo muchísimo ruido, ¿no? El primer zar es Nicolás I y el último zar fue Nicolás II. Sí. Entonces acuérdense, en sus clases de historia la próxima vez que les digan, oye, pero es que la imposición de tal imperio y que no, fue por berrinche. Cualquier cosa histórica que haya sucedido es por berrinche. No nos vamos tan lejos. Bueno, ese es un caso, ¿no? Después lo que siguió de que, oye, Alemania tiene que pagar todos los estragos de la guerra. ¡No! ¿No? Ahí va otro berrinche y se inicia todo otro proceso, ¿no? Que también va en contra de. Entonces, todo lo que haya sucedido a lo largo de la historia ha sido por berrinches de gente que... Pues sí, fue como cuando Francia nos invadió, no queríamos pagar. También fue el berrinche, ¿no? Y dijeron, ay, me tienes que pagar. No, quien estaba haciendo berrinche era quien estaba cobrando. Claro. Porque se pudo haber quedado con su deuda. O sea, cruzaron un pinche mar entero para venirnos a cobrar. ¿Qué querían? Que los recibiéramos con bombo y platillo. Pues obviamente no. Otro día platicamos eso. Entonces, ahí está la viva imagen. Cuando el del Coppel te vaya a invadir, desde la azotea aviéntale piedras. Y si no. Pueden echarle globos con agua. Tampoco hay necesidad de lo otro. Si se mete a tu casa, te enredas con una toalla y te avientas. No. Pues si se mete a tu casa, eso se llama invasión y es un delito, ¿eh? O sea, que eso es un delito. No hay necesidad de. Por eso es que yo les digo, pueden ahuyentar los globos con agua. Entonces, ahí está, esa es la situación. Pero sí, acuérdense, cualquier conflicto bélico que haya iniciado fue por un berrinche. Ok, bueno, pues esta es la historia de Manfred. Espero que les haya gustado. Para mí fue una verdadera historia de terror. Por cómo lo utilizaron, su figura de él, sus proezas, sus hazañas. Yo no les sé decir si estuvieron bien, si estuvieron mal, como yo ya lo dije. Él fue un chico, fue un piloto, nunca fue perfecto, o yo al menos siempre así lo traduzco, como que él nunca fue perfecto, pero lo que hicieron después pues no estaba bien. Y además que a él la fuerza le querían meter ese pensamiento, o sea, forzosamente querían que encajara dentro de ese pensamiento, cuando muchos otros señalan y dicen, pues él nomás hablaba de aviones. Sí, claro. Él solo hablaba de esto, de aquello, del otro. Digo, ahorita con todos los avances en el estudio del espectro autista, existía la posibilidad que él podía tener como cierto grado de autismo, porque como que de autismo, pero a lo mejor sí de Asperger, sí. Porque por ejemplo también lo han querido relacionar con un grado de psicopatía. Ajá. Y pues hasta donde yo tengo entendido, los psicópatas, dentro de lo grande que ellos tienen, es que no pueden sentir empatía, o esa es una de sus mayores desvirtudes. Exactamente, exacto. Entonces, y él sin embargo sí la tenía.
Sí. Tenía esa empatía por el enemigo y además que empatía siento que tenía el respeto, pero pues para sentir respeto tienes que tener también la empatía. Y le gustaban mucho los perros, lo cual también tampoco encaja dentro de... Y también los caballos. Entonces tampoco encaja como dentro de... Ok. Los checks que se supone que tiene que hacer un psicópata, pero yo no soy una experta en el tema, entonces pues no lo sé. Pienso que más bien él estaba completamente enfocado en cumplir la misión. Cumplir sus misiones, ¿no? Y que se había metido en mente que él iba a ser el mejor. Y a lo mejor eso le cuesta mucho trabajo entenderlo a gente que nunca ha tenido en su cabeza el ser el mejor en algo, ¿no? Sí. No nada más tenerlo en su cabeza, sino además llevarlo día con día y convertirte en el mejor en algo. Es algo que nunca tienes que perder el enfoque para poder realmente alcanzarlo, sino de lo contrario, pues nunca se va a alcanzar. Entonces siento que las personas que nunca han querido serlo o nunca lo han intentado, difícilmente lo vamos a comprender. Es que ser el mejor en algo requiere mucho compromiso. Es que es eso. Y él lo tenía. Y hoy día, o a lo largo de la historia, difícilmente alguien encuentra... para empezar, difícilmente encuentras un propósito, ¿no? Ya una vez que encuentras el propósito, requiere demasiado compromiso para cumplir ese propósito y convertirte el mejor en algo. Entonces es más fácil no hacerlo. O uno de los mejores. Claro, entonces es más fácil no hacerlo y pues por eso muchos no entienden. Vivir una vida sin gracia, ¿no? Sí, claro. Sí, es complicado. Vivir una vida sin propósito es triste y yo considero que es un despropósito de vida, ¿no? Totalmente. Pero bueno, incluso puede ser el mejor heladero, ¿no? No, es que cuando dices el mejor propósito en algo, no necesariamente pienso yo en este tipo de proezas, sino en infinidad. Por ejemplo, yo me propongo el vivir la vida más simple que haya, pero escuchen, vivir la vida y vivirla, eso implica disfrutarla. Y a veces esa parte es bien complicada, aunque sea nada más eso. Es que hay muchos obstáculos. Entonces, por eso es que lo menciono. O sea, no necesariamente estamos hablando de este tipo de proezas, ¿no? De las del Barón Rojo, las brujas de la noche, los medallistas olímpicos. O sea, existen infinidad de propósitos más. Claro. Sí. Claro. Tener un propósito. Entonces, este episodio, productora, nos demuestra: encuentra un propósito en la vida y una vez que lo encuentres, ten el compromiso para convertirte en el mejor. El mejor. El enfoque que nunca lo puedes perder, porque en el momento en el que lo pierdes, pues ya te va a tomar más tiempo. Una vez que digas, sí, yo te quería algo, tengo que regresar a eso, y de aquí en lo que regresas a eso y demás, bueno, ya perdiste mucho tiempo, exactamente. En muchas cosas. Tiempo. Entonces, mi consejo es: nunca pierdan el enfoque de algo que ustedes verdaderamente desean. Siempre manténganse, y aunque sea un pasito a la vez, pero siempre avancen hacia allá. Así sea 1 milímetro o 1 centímetro, algo que te acerque cada vez a lo que tú en realidad quieres. Es correcto. Así que esfuércense mucho para convertirse en el número 2 de los enamoraseñoras, porque yo ya soy el número 1. Esfuércense mucho por ser el número 2. Me parece muy bien. Le damos cierre. Adelante, productora. Dicen que hay muchas formas de morir. Algunas ocurren en segundos, otras duran toda una vida. Pero hay una que ocurre después, cuando alguien toma tu nombre, tu rostro, tu historia y decide convertirte en algo que nunca fuiste. El Barón Rojo cayó del cielo en 1918, eso es un hecho. Pero lo que vino después no fue una segunda vida, fue algo muy aterrador. Una existencia sin voluntad, una memoria intervenida, una sombra obligada a seguir volando, una imagen utilizada de formas maquiavélicas. Y tal vez esa es la forma más inquietante de jamás poder descansar. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de jueves. Gracias por venir a tomar café conmigo y con Dr. Melquiades, pero sobre todo gracias por dejarle mucho amor a este video. Recuerda que si tienes algún dato importante que agregar a mi relato, o que si yo me equivoqué en alguna fecha, lo puedes dejar en la caja de los comentarios. O que si quieres que tratemos algún tema en específico, también lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Yo soy Lau Alcalá y esto fue un relato cósmico mutante. Adiós.